Y he estado escuchando que en este año todas los récords o las mujeres están alcanzando cosas nuevas y diferentes, especialmente en la política. Hay muchas marchas con las mujeres, hay muchas cosas en las cuales la mujer está saliendo de la zona tradicionalista y estamos entrando en unas nuevas etapas para romper lo que llaman muchas veces ese cielo de bronce, ¿verdad? Y entonces a medida que yo escucho todas estas cosas, mi corazón se alegra porque es bueno que nosotros como mujeres tomemos una posición a la que Dios nos ha también llamado a alcanzar dentro de nuestras esferas de influencia en la sociedad. Pero también necesito compartir que nosotros estamos llamados a hacerlo no perdiendo nuestra identidad de quienes somos como mujeres. Y hay muchos movimientos que se están levantando hoy día donde la mujer tiene una actitud antagonista hacia el hombre, tiene una actitud de competencia y una actitud en la cual es como yo me has puesto hacia abajo todos estos años, o yo me voy a levantar para que tú veas. Y yo quiero traer el fundamento dentro de la palabra de Dios para enseñarte hoy día que Dios no nos llamó a eso, que esa fue la consecuencia de nuestro pecado cuando nosotros pecamos contra Dios y el enemigo nos engañó al hombre y a la mujer para que entrara entonces el pecado en el mundo. Y entonces nosotras entramos en una sujeción al hombre por el pecado, pero la intención original de Dios fue que nosotros fuéramos un equipo, que trabajáramos en unidad juntos. Y quiero que vayas al libro de Génesis. Voy a plantar un fundamento, un mensaje muy sencillo, pero dice la palabra del Señor. Cuando Dios creó al hombre, en el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre de la tierra. Y Dios da unas instrucciones y dice: después dijo: mirad que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y se da semilla, de todo eso podréis comer. Y sabemos que la historia continúa con unas instrucciones específicas que Dios le da a la humanidad. ¿Por qué digo humanidad? Porque a ustedes, si a ustedes les gusta estudiar las palabras hebreas, la forma en que se traduce aquí dice: hagamos al hombre. La realidad es que el hebreo habla de Adán y habla de humanidad. El hombre que nosotros vemos en español es el Adán o la humanidad. Y en la humanidad está el hombre y la mujer. Por eso es que en esta Biblia dice: varón y hembra los creó. Aunque en ese momento físicamente la mujer no estaba ahí, en el momento en que Dios creó a la humanidad, la esencia de la mujer estaba dentro de la humanidad. Estaba el hombre y la mujer. ¿Ok? Y entonces Dios dice, reflexiona sobre su creación y dice: no es bueno, ¿verdad?, que el hombre esté solo, o que en este caso que haya uno solo en términos de la humanidad, que la humanidad sea uno. No hay caso, ¿verdad?
Entonces, reflexiona Dios sobre eso. Y es bien importante, en el capítulo 2 dice que Dios plantó un huerto y puso al hombre en el huerto, o a la humanidad, como me voy a referir a él, a Adán. Y entonces dijo, tomó Dios a Adán y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y entonces le dio nuevamente las instrucciones. Vuelve Dios y se repite. Pero entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, que la humanidad sea uno. Hay algo que necesita adicional. No puede ser uno. Y entonces ahí es donde Dios decide separar la humanidad en el hombre y la mujer. En el hebreo las palabras son el ish and el isha. Y finalmente tú ves donde el hebreo en ese momento dice finalmente hay un hombre y una mujer. Anterior a eso siempre Dios había dicho la humanidad. Siempre había dicho Adán, que significa humanidad. ¿Okay? Y bajo ese contexto yo quiero que tú veas esta enseñanza, porque es muy importante que tú entiendas que Dios nos creó para colaborar juntos. Todo lo que nosotros hagamos como hombre y mujer en colaboración debe ser al mismo nivel. Nosotros tendemos a pensar que entonces pues como el hombre estamos sometidas al hombre, nosotros nos tenemos que sujetar y que tenemos que hacer ciertas cosas, por lo tanto no tenemos voz ni voto. Y nosotros sí nos tenemos que sujetar al hombre, pero nosotros nos sujetamos en una armonía o en una ejecución de propósito donde nosotros vamos a la par con él como ayuda idónea, como aquel que se junta con otra persona para alcanzar un propósito en común. De hecho, la palabra que se utiliza en el inglés es partnership, que es un concepto de negocios. Y entonces habla, cuando tú juntas dos personas, pueden ser hombre y mujer, pueden ser hombre y hombre, cuando tú juntas un equipo en un partnership o en una unión de negocios, es porque tú quieres tus talentos y tus habilidades de una persona y el de otra persona se unen para lograr un propósito en común. Y este es lo que yo quiero que hoy veamos, porque es importante que nosotros entendamos que el hombre y la mujer tienen un propósito individual, pero tienen un propósito colectivo. Dios dio las instrucciones en el huerto. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Dijo, lo voy a buscar. Dice, te he dado toda, ¿verdad? Fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla y ejerced potestad. Esa potestad, ¿se la dio Dios al hombre solamente? No, ¿verdad? Se la dio porque Él estaba hablando dice el versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen y Dios lo creó varón y hembra. ¿Estaban los dos o no estaban los dos? Ahí en ese momento, cuando Él recibió las instrucciones, sí. La humanidad estaba ahí. Mujer y hombre estaban presentes al recibir ese mandato. Mujer y hombre tienen la potestad y la autoridad de. Amén. Hoy yo quiero decirte que inmediatamente cuando tú veas que Dios te dice algo para hacer, y en este mundo específicamente donde a veces nos sentimos limitados o limitadas porque bueno, pues eso no me toca, o eso es un rol que tradicionalmente lo han hecho los hombres, o esto es un rol que yo no me siento capaz de hacer. Tienes que recordar que si Dios te habló y Dios te dijo que lo hicieras, Dios te va a dar las estrategias
y las herramientas, porque Dios te dio poder para ejercer autoridad y dominio sobre todo lo que está a tu alrededor. Amén. El hombre junto con la mujer, ambos tienen esa autoridad para ejercer dominio, ¿verdad? Y dice la palabra en Efesios que es el mismo poder cuando somos redimidos por Jesús. En Efesios capítulo 1 nos habla de que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que ha sido dado a nosotros. Y Cristo está como cabeza sobre de la iglesia. Por lo tanto, cuando Dios redime a Adán y a Eva, y nosotros la humanidad, todos nosotros nos redime a través de su sacrificio en la cruz, Él también recogió o tomó ese poder de dominio que nos había sido dado que perdimos en el jardín. Hoy día, cuando tú mires tus circunstancias, cuando mires tu propósito, cuando mires tu llamado, cuando mires todo lo que Dios te ha dicho que estás llamado a hacer o a lograr en Él, hombre o mujer, ambos tenemos dominio, autoridad y poder sobre todo lo que nos rodea. Por lo tanto, las circunstancias que hoy tú puedes estar pasando, ¿qué tú puedes hacer acerca de eso? Tú tienes la autoridad para venir en contra de eso, la sabiduría de Dios para tener estrategias de alcanzar en Dios. Y entonces quería solamente plantarte ese fundamento y te lo voy a demostrar cómo es que nosotros debemos funcionar como hombre y mujer con la palabra. Si tú vas al libro de Mateo, algo muy interesante pasó dentro del plan de redención. Tú vas a poner tu dedito en Mateo 1 y después vas a ir al libro de Lucas y vas a poner tu dedito también en el capítulo 1. Y solamente eso es para que tú, si tienes la oportunidad, lo leas y lo examines. Pero es importante que tú entiendas que en el libro de Lucas, del versículo 26 en adelante, relatan la historia de cómo Dios le habló a María. Dios utilizó a una mujer porque necesitaba una mujer para que la semilla de redención que por años los profetas habían declarado y habían creído tomara forma. Cuando María recibe esta noticia, María finalmente declaró y dijo: ¿cómo esto puede ser? Pero en vez de dudar y cuestionar, María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. En el verso 38, en ese momento, cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, la semilla de redención hacia el hombre entró en su vientre. Porque ella no cuestionó, la semilla entró en ese momento. Pero ¿qué pasa? ¿María podía ejercer esto sola? ¿María podía dar a luz ella sola en esa sociedad? ¿Qué iba a pasar? María necesitaba un hombre justo como José, que creyera con ella y en equipo establecieran una alianza en favor del propósito de Dios. En favor del propósito de Dios, para que esto se lograra. Porque si María no tenía el apoyo de José, María podía ser apedreada. María podía ser completamente aniquilada. Dios necesitaba un hombre y una mujer que estuvieran en acuerdo para que este propósito
fructificara. La semilla estaba en el vientre de María. Pero José, y entonces tú vas al libro de Mateo, y en el capítulo 1 de Mateo te da la explicación. Necesitas una María y un José. Cuando tú vas al libro de Mateo, y tú dice el nacimiento de Jesucristo, entonces habla de José. ¿Por qué habla de José? Porque es importante José. José no concibió a Jesús, pero la voluntad de José de alinearse con la palabra de Dios para la mujer María, y para entender que el propósito de Dios es un propósito real, no importaran las consecuencias, determinó que esta alianza se movilizara hacia adelante y el propósito de Dios tomará forma. Y el destino de ambos entonces se materializó y la humanidad fue redimida porque un hombre y una mujer estuvieron en acuerdo con el propósito de Dios. Amén. So, cuando tú veas esto, José dijo, dice la palabra en el versículo 19 de Mateo 1, José su marido, como era justo, no quería infamarla. José no estaba contento. José estaba bien enojado porque él no entendía. So, él tuvo que tener su propia experiencia y su propia revelación. Él estaba a punto, me voy María, esto es tu rollo, esto no es mi problema. Tú dices que ese fue Jesús, pero yo no sé, a mí no me suena que eso es el Mesías. Pero él tuvo una revelación de Dios y dice, pensando en esto, pensando en abortar el propósito de Dios, José entonces tuvo una revelación en sueños donde Dios le habla y le dice, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu. Aleluya. Y nosotros estamos llamados en todo lo que hagamos, ya sea en el matrimonio o sea apoyando propósitos de Dios. Estamos llamados a trabajar en sabiduría, en respeto, en honra para el propósito de Dios hacia el hombre y hacia la mujer. El hombre tiene unas piezas que nosotros como mujer no tenemos, unas llaves que por su personalidad y por las características que Dios le ha dado al varón, él las tiene y nosotros no tenemos que imitarlas, porque Dios nos ha dado otras características tan bellas y tan preciosas como mujeres que el hombre no necesita imitar. Es lo que la mujer carga es diferente a lo que el hombre carga. Y ninguno de los Dios tiene que ser igual al otro, porque nos creó únicos y específicos para un propósito, pero hay que tener alineamiento. Y eso es lo que necesitamos entender en esta hora. Así que, José, con esta palabra, para que entonces hable sobre el tema. ¿Cuántos les bendice esta palabra hoy día? Acuérdate de esa palabra, alineamiento. Amén, aleluya. ¿Cuántos están contentos hoy? Sí. Ok, pues lo que Dios me puso en mi corazón es como una llave para nosotros vivir en Dios y cargarla todo el tiempo y usarla. Así que vamos a Mateo 22. Abran su Biblia. Busquen Mateos 22. A ver, mi amor, ¿quieres leer esa parte? Acá yo lo tengo.
Dice así, respondiendo Jesús, es Mateo 22:1. Dicen amén, ¿lo tienen? Ok. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo, decir a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar a los toros, a los animales engordados. ¿Está dispuesto a venir a la boda? Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los golpearon y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por el camino y reunieron a todos los que se hallaron, tanto malos como buenos, y a la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y él dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro de crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso tiempo que has destinado para nosotros. Creemos y declaramos de que va a ser un día en el cual tú nos marcas, que nos entregas y ponemos esta llave en acción de ahora en adelante. Gracias, Señor. Escondo detrás de tu cruz y sé tú soltando a ti, Señor, lo que tú quieres soltar en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Pues entonces en esta palabra hay algo muy importante. Él invita a muchas personas y ellos no vienen. Ellos están más ocupados en su negocio, en las cosas que ellos tienen que hacer y no quieren ir. Entonces, eso significa que Dios no está en el primer lugar. Entonces esto es una llave para nosotros porque a veces nosotros mismos nos cerramos en nuestro propio mundo y Dios nos está llamando a algo y pues nosotros estamos muy ocupados en nuestras cosas. Otros hasta pues mataron a los siervos. ¿Verdad? Voy a tratar de acelerar para no tomarme mucho tiempo como siempre me tomo. Entonces esto viene a algo que tiene que ser importante en nosotros, que es temer al Señor. Porque cuando Él nos habla y nos dice que hagamos algo y nosotros no le tememos, pues lo tomamos así como algo más y pues nos habló, nos dio un sueño y seguimos viviendo normal, cuando Dios nos está diciendo como una alerta, hey, quiero cambiar ahora, estábamos aquí, ¿por qué no nos mudamos de estado ahora? ¿Cómo que es eso? Y pues no le hacemos caso, ¿verdad? Y seguimos
Y cuando nos demos cuenta que estamos ya en muchos problemas, como que, ay, hubiera hecho caso, me hubiera salido a tiempo. O, ¿verdad? Cosas así que suelen pasar, como que, pues me acuerdo yo cuando yo me estaba moviendo de trabajo en trabajo, que pues me daba sueños y estaba yo delante de la jefa diciendo, pues, ya mi lugar aquí se acabó, me voy a mover. Me levantaba yo, tendría que hacer eso, o sigo mi trabajo normal, ¿verdad? Pues no, pues, el temor del Señor debe ser de que uno tiene que accionar en eso de que Dios te está inspirando, ¿verdad? Y pues yo iba y hablaba y la jefa decía, bueno, porque no creían. Y a las 2 semanas ya Dios me movía para otro trabajo. El temor del Señor. Hay un testimonio de este predicador que va a la cárcel a predicar y allí encuentra a un siervo de Dios y está en la cárcel y el predicador le está haciendo una entrevista y le dice, pero ¿y cuándo tú te alejaste de Dios? ¿Cuándo fue que tú dejaste de servirle a Dios? ¿Por qué tú estás aquí? Y el siervo bien le dice, yo nunca le dejé de servir a Dios. Yo estaba allí. Entonces el predicador que le está haciendo la entrevista, pero ¿cómo es esto? Entonces, ¿nunca te alejaste de Dios? Dice, yo no le temía. Yo seguí viviendo mi vida, haciendo otras cosas indebidas. Y no le estaba temiendo, o sea que Dios estaba hablando, hey, te estoy corrigiendo, vienes por aquí, ahora es para acá, y él estaba viendo su vida. Y estaba sirviendo y era, ¿verdad?, en la iglesia y todo, pero pues, entonces le dice, la cárcel, esto aquí, para mí, no fue el juicio de Dios, fue la misericordia de Dios. Porque si yo sigo viviendo mi vida por donde yo iba, yo termino entonces en el otro lado, ¿verdad? Y él dice, esto no fue el juicio de esto, fue la misericordia para mí, para salvarme, para dirigirme, para entonces ahora cuando yo salga de aquí, ya yo estoy claro qué es lo que yo voy a hacer en el Señor. Y dice ella, mucha gente, esa es la tristeza, hay mucha gente así en la iglesia, que se creen que por ir a la iglesia están sirviendo a Dios, cuando realmente si no están escuchando a Dios y si no le están temiendo a Dios, pues no están en el camino de Dios. Porque si no estamos haciendo lo que Él nos está mandando a hacer, que es su voluntad, y si no la estamos haciendo, ¿verdad? Si Él me dice que me manda a hacer algo y yo estoy desobediente, pues yo puedo estar en la iglesia y puedo estar lavando y todo eso, pero eso no es. Eso no me va a llevar a mí, ¿verdad? Entonces, en esta parábola hay una llave especial. Porque después de todo eso, Él dice, llamen a todo el mundo. Ahora a los malos, a los buenos, llámenlos y tráiganlos. Entonces, se da cuenta que hay un invitado que no tiene los vestidos de boda. Entonces dice, pero ¿y por qué? ¿Cómo tú entraste aquí? Entonces aquí está la revelación. Esa persona en los tiempos antiguos, cuando te invitaban a una boda, el que hacía la boda proveía los vestidos. Él los proveía. Pues Dios nos proveyó de la salvación, de su sangre, de su gracia, de su perdón. ¿Qué pasó? Esta persona que estaba en el banquete, que no tenía los vestidos,
podemos interpretar, esta es mi interpretación, no lo dice la Biblia, pero podemos interpretar de que esta persona no quiso los vestidos que estaban proveyendo para la boda. Es como quien dice, yo voy a entrar con mi ropa. Exacto, yo voy a entrar con lo que yo tengo, o con lo que yo soy. Yo no voy a aceptar eso que me están dando, que representa ¿qué? En el Señor, ¿verdad? Su gracia, la salvación, el perdón, su sangre. Entonces, él dice, pues entonces, si tú no estás vestido como yo te estoy dando, que es gratuito porque estaban eso era, él proveía eso. Tú no tenías que comprarlo. Las personas proveían eso para su boda. Entonces él dice es apartado y echarlos. Dice apartado de mí, hacedor de iniquidad en algunas versiones. Entonces esa es una de las llaves que quiero hablar. La iniquidad. No tienen que buscarlo, pero Ezequiel 18:30 dice: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, apartad de toda vuestra transgresión, y no será la iniquidad causa de ruina. Convertíos pues y viviréis. En Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. Muchos dirán, hicimos milagros en tu nombre, pero el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Verdad? Es el pecado, pero antes del pecado hay 3 fases, que es la que el Señor me estaba inspirando. Porque entonces lo que representa esta persona que estaba en ese lugar con sus vestidos, que estaba vestido entonces de iniquidad, no quiso cubrirse con la sangre de Cristo para cambiar a lo nuevo. Entonces tenemos 3 fases. Está el pecado, ¿verdad? Pero antes del pecado está la transgresión. Y antes de la transgresión está la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el deseo a pecar que está en nosotros desde Adán. Es el deseo a hacer lo malo. Y antes de que pase a transgresión, tú lo puedes ahí parar. Viene eso que es el deseo de hacer lo malo, y el mundo nos bombardea con todo esto. Es una guerra continua. Tú tienes que pararlo con la palabra de Dios, en Dios, y eso se va. ¿Qué pasa? Si no lo paramos, entonces nos movemos a transgresión, que es cooperar, es ponerme de acuerdo con eso, hacer lo malo. Pero todavía no he hecho nada. Es aquí. Después entonces vemos la acción, que es el pecado. Cuando ya tú cometes la acción. Pero ahí tenemos esas 3 fases primero. Vemos a David, ¿verdad? Que tiene que salir de la guerra. Y no salió a la guerra. Se quedó en su casa, en su castillo. Ve entonces a Betsabé que se está bañando.
primero él tenía que estar en la guerra. No quiso ir a la guerra. Esa fue su primera desobediencia. Después ve a Betsabé que se está bañando y en vez de... ¿Qué es eso? Es como empezar un comportamiento inapropiado. Si yo estoy casado con mi esposa y yo empiezo a hablar con otra, ¿verdad?, que es muy atractiva, y le doy lugar a ese comportamiento inapropiado, pues entonces voy a terminar mal, porque entonces le estoy consintiendo. Tengo que pararlo. No puedo ni tan siquiera pedirle el número de teléfono, ¿verdad? Porque entonces así sigue. Una cosa te lleva a la otra, ¿verdad? Entonces si, no es solamente consentirlo, ¿verdad? Entonces ahí hay transgresión y pasamos al pecado. Eso es una llave importante que nos va a enseñar a vivir en el reino de Dios para la obediencia de Dios, para estar en su voluntad. Y es cada día, y tú vas conquistando y vas subiendo un escalón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Empiezas a escuchar más la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estás caminando en santidad. Te estás poniendo sus vestidos. Ya no estás caminando en lo que tú eras, ¿verdad? En el yo del pasado. Estás vistiéndote de él. Y estamos viviendo en el temor del Señor. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pero otro versículo de seguir ahí la paz, de estar en la santidad. Otra razón, amistad con el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es la enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si estamos con el mundo, si estamos bien envueltos en eso del mundo, pues entonces estamos enemigos de Dios. ¿Sí entienden? Les voy a dar un ejemplo muy peculiar. A mí me gusta mucho el baloncesto. Y llegó un tiempo que yo hice download de la app y veía todo el tiempo baloncesto, todo el tiempo. Baloncesto no es malo, pero ya me estaba capturando completamente. Ya yo quería ver todos los juegos, que quería ya, es como una novela. Y Dios me decía: ve, haz esto, haz lo otro. Y yo no hacía nada. Ahora en mi tiempo esto no lo toca nadie. Yo estoy ahora con el baloncesto, nadie me quita el televisor. Este es mi tiempo. Ya yo estaba haciéndome amigo del mundo y enemigo de Dios, porque lo que Él me mandaba hacer ya yo no lo estaba haciendo. Pues yo borré el app. Y yo ahora veo baloncesto, porque Samuel sabe, pero ya no es como antes. Bueno, ahora, ¿verdad? Un poquito por los playoffs, pero antes era descomunal. Ahí, ¿ven? Ahí dije ya. Dios no nos va a hablar si no estamos en santidad. O sea que entonces este mensaje es para vestirnos de santidad. Vestirnos de santidad
Porque entonces vamos a ir caminando en su propósito y vas a ir afinando para lo que Dios quiere para tu vida. Este es mi último ejemplo y después vamos a orar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica en la Florida, cortando piedras. Entonces yo vi el proceso, cómo esta piedra, y fue tan profético porque la piedra venía de Jerusalén. Ya se me olvidó traer alguna vez, tengo alguna de ellas. Entonces yo empezaba con una piedra bien grande y la iba cortando hasta que eran piedras pequeñas. Cuando la pasaba por la primera máquina del corte tenía que cortarla en diagonal. Y muchas piedras cuando yo las iba cortando se quebraban o en el medio o en las esquinas. Y era tan inmenso, tanta piedra que no pasaban al próximo nivel. Que tenía que ponerle en una caja y esa caja la tenían que tirar. Y entonces ahí el Señor me hablaba y decía, viste, muchos son los llamados, pocos son los que pasan al próximo proceso. Y cuando iban al próximo proceso de pulir, algunas salían con la máquina volando y rompiéndose en el otro proceso. ¡Wow! Hasta que finalmente las que salían le ponían la palabra de Dios, ponían versículos de la palabra de Dios, y era tan impactante ver como solamente pocas pasaban ese proceso. Y el Señor me hablaba, tienes que estar en mí para que cuando pases por esos procesos no te rompas y puedas pasar al próximo nivel. Así que vamos a levantarnos. Dice Isaías 60 que el Señor es tu luz que resplandezca. Así que ahí levanta tus manos y recibe esa llave de Dios para que cuando venga esa iniquidad, cuando venga el mundo, tengas y avances. Y recibas de Dios y hagas lo que tienes que hacer. Gracias, Señor. Vamos a estar orando para que seas de ese escogido, para que pases al próximo nivel. En el nombre de Jesús, para que seas de ese escogido, para que estés con la vestimenta de Dios. Para que te humilles delante del Señor y seas exaltado.